Hola, ¿cómo están? Hoy pondremos en contexto dos temas sumamente importantes y de coyuntura: las elecciones en Argentina y las próximas elecciones en Venezuela. En Argentina, como ustedes saben, en las primarias ganó el primer candidato libertario de Argentina, Javier Milei. Se impuso a Sergio Massa, ministro de Economía del gobierno actual. Sin embargo, en la primera vuelta en este país, Sergio Massa pasó a Javier Milei. Esta primera vuelta, ninguno de los candidatos logró los votos adecuados. Van a tener que ir a una segunda vuelta que será el 19 de noviembre. Y además se han planteado una serie de preguntas acerca de qué pasó con esta primera vuelta. ¿Por qué, digamos, se dieron los resultados de una manera distinta? ¿Qué significa esto para el oficialismo, para el peronismo? ¿Qué significa esto también para la candidatura de Javier Milei, los aliados alrededor? Y en menos de un mes tendremos la segunda vuelta en Argentina. Sin embargo, en Venezuela también ocurrió algo muy importante. Se dieron las primarias, también electorales, y la candidata María Corina Machado sacó el 93% prácticamente de esta elección con respecto a todos sus demás contrincantes. Ella sería, si es que legalmente, institucionalmente puede postular, la candidata que enfrentará el próximo año, probablemente a fines del 2024, al actual gobernante y dictador en Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué significado tienen estas elecciones en Venezuela? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo está Venezuela hoy en día? Será un tema que también trataremos hoy. Para tratar el primer tema, el tema de las elecciones argentinas, tenemos tres invitados muy especiales. En primer lugar, Natalia Motil, desde Buenos Aires. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. A Eloy Vera, también desde Bahía Blanca, Argentina. ¿Cómo estás, Eloy? Muy bien, José, gracias. Y a Pablo Sánchez desde nuestros estudios en Magdalena. Pablo. Hola, hola, muy buenos días, qué gusto verlos, qué gusto estar con ustedes hoy. Gracias. Tenemos un gráfico, un par de gráficos para empezar un poco a comentar el tema electoral en Argentina gracias a nuestro director. En estos gráficos vamos a poder ver cómo se ha planteado, ¿cierto?, en esta primera vuelta los votos, los resultados. Como ustedes pueden ver, Sergio Massa sacó el 36.6%, 0.7% de los votos, mientras que Javier Milei casi alcanzó el 30%. Como les mencionaba, en las primarias, Milei había sacado 35% y Massa 29%, es decir, prácticamente los resultados se voltearon. En este segundo gráfico podemos ver ya a los demás o a los más importantes, digamos, en los resultados, incluyendo, evidentemente, a Patricia Bullrich, que era la candidata de Juntos por el Cambio, una candidata que definitivamente va a tener un peso específico importante, más allá de que su partido pueda tener algunas facciones diferentes. Vamos a empezar a hablar de este tema. Natalia, empezamos contigo. Vamos a recordar primero, ¿en qué contexto económico, cómo está Argentina rápidamente en este momento electoral? Bueno, estamos con lo más grave, una inflación casi llegando a las puertas de lo que sería una hiperinflación, una fuerte caída de lo que es la demanda del peso, con inflaciones anuales de 3 dígitos, según el REM. En las expectativas de inflación para este año son del 180% en el mejor de los escenarios, y con una inflación mensual que, bueno, está rondando el 12, el 11% estimado para el próximo mes. Ya desde el nivel de vida de un trabajador promedio en nuestro país se ha corroído en alrededor de 9 puntos porcentuales en lo que va del año. Y bueno, las tasas de pobreza son las más acuciantes. 6 de cada 10 chicos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, la mitad de la población que se encuentra en el sector informal, mucha dependencia al asistencialismo estatal, planes sociales, con también muchas provincias que hoy dependen fundamentalmente del mercado laboral de lo que es el empleo público. La realidad es que en Argentina inclusive tenemos un problema de mercado cambiario, el valor del peso. El peso ya no cumple una de sus funciones básicas, que es lo de reserva de valor, y nos volcamos a lo que es el dólar blue, el paralelo, porque las restricciones al oficial son importantes, prácticamente pocos pueden acceder a ellas.
En el blue ya ha superado lo que son los 1.000 pesos, ahora corrigió en los últimos días un poco hacia la baja, pero la realidad es que también cada una de estos saltos bruscos en el tipo de cambio termina repercutiendo inmediatamente sobre lo que es el nivel de general de precios, y hay una agudización de la crisis de confianza que se observa bastante bien en este mercado cambiario. De hecho, los últimos días antes de las elecciones hubo un fuerte repunte de lo que es el consumo de bienes no durables, justamente por esa inestabilidad ante inclusive las restricciones y la imposibilidad de poder protegerse con lo que es el dólar blue. Pero la realidad es que es una situación bastante crítica. Ahora, en esta situación, con estos datos, con el candidato Sergio Massa como ministro de Economía, Eloy, ¿cómo interpretas los resultados de la primera vuelta en Argentina? Bueno, evidentemente hay algo que le funcionó a Sergio Massa, que es, yo creo que su estrategia electoral fue doble. Por un lado, alentar la participación propia, a veces alentarla incluso con tácticas extorsivas. Vimos, por ejemplo, cómo se amenazó a comunidades inmigrantes con la deportación si no iban a votar. Vemos cómo se acarrearon votos. Vemos que se implementó lo que acá los medios denominan el Plan Platita, que es básicamente se triplicó el ritmo de emisión monetaria y se utilizaron discrecionalmente fondos públicos, pronunciamiento de organismos oficiales, anuncio de obras, se postergaron estratégicamente algunos anuncios para justamente que la base electoral del peronismo, que es la que no había ido a votar o que en gran parte se había volcado a Javier Milei, aparezca, y eso ocurrió. Hubo 3 millones de votos más en estas elecciones con respecto a las PASO y casi todos se ve que fueron al peronismo. Y después la campaña del miedo, es decir, tratar de convencer a votantes anti-kirchneristas o de los espacios de derecha que sigan votando a sus espacios o se vayan al voto en blanco en lugar de votar a Javier Milei. Y eso lo vimos en que Javier Milei no pasó mucho de ese 30% que en un principio tenía. Sumó votos, pero no tantos como se esperaba que sume. De acuerdo. Datos interesantes, digamos, y toda una estrategia, evidentemente, de Massa un poco en la sombra, ¿no? Es decir, ha ido generando una serie de prebendas y clientelismo debajo de la campaña. Pablo, Patricia Bullrich se pone en esta especie de centro derecha moderada, Milei supuestamente, ¿no?, en una versión un poco más libertaria, liberal, y Sergio Massa es el status quo, pero siempre va a ser identificado como alguien que está más al lado de la izquierda, con el kirchnerismo, el peronismo. ¿Cómo ves el rol ideológico, el rol político de Patricia Bullrich en estas elecciones? Yo creo que tu pregunta, José Ignacio, es muy interesante porque va al core de la preocupación de todas las personas que vemos las elecciones de Argentina, quizá el país más rico del último siglo del continente y quizá también el país más hermoso de América Latina, que cómo el tercer lugar va a definir la victoria de Javier Milei, y eso es lo que se ve desde afuera. Yo creo que desde afuera, como venezolano expatriado por culpa de la izquierda del socialismo del siglo XXI, que hoy también en cierta forma padece Argentina, se ve como que Bullrich ha entendido que el enemigo es un enemigo común, y en eso quizá allí ya viene una jalada de orejas a la derecha latinoamericana. Ha llegado la hora de toda la derecha latinoamericana, y no solo una parte de ella, de apoyar no solamente esta unión, sino además apoyar con fuerza que se escuche en todos los rincones a Javier Milei. A mí me preocupa mucho cómo en Argentina muchas facciones liberales no apoyan a Javier Milei, y me parece a mí que es más importante ahorita destruir al enemigo común, que es que el ministro que ha creado toda esta inflación pueda ser presidente para que continúe haciendo desastres en Argentina. Creo que hay que apoyarlo con fuerza y que seguramente va a ser el próximo presidente, porque no se vota siempre por alguien, sino en este tipo de segunda vueltas se vota es contra alguien. Vamos a irnos un poco de nuevo a la parte de los votos y los resultados. Natalia, te voy a llevar un poco, digamos, a la política. Estos resultados, técnicamente, por la estadística, por cómo se han movido, ¿están diciendo que el peronismo ha tenido éxito? ¿O están diciendo que este es el tope del peronismo, que ese es el tope del oficialismo?
Bueno, yo creo que, a ver, esta elección es bastante particular porque es la primera vez, creo que no solamente en la historia argentina, sino del mundo, en el cual el ministro de Economía es candidato a presidente. No solamente es ministro de Economía, no solo tiene los recursos del Estado, sino tiene la maquinita de impresión de billetes, porque en la Argentina lamentablemente no tenemos un banco central independiente. En ese caso, lo que le ayudó bastante en estas elecciones fue ponerse del lado del no ajustador. Más allá de que en la Argentina hubo un ajuste fenomenal, sobre todo en el último año, con estas devaluaciones continuas, quita los subsidios económicos, lo que nosotros lo conocemos como tarifazo, él logró poner del otro lado de la vereda que la oposición es el Fondo Monetario Internacional, es el ajuste, y él, bueno, entregando planes platitas, devolviendo parte de lo que son los impuestos a algunos productos básicos con las compras, como la eliminación de este IVA, o por ejemplo estos bonos al sector formal, al sector no informal, créditos que prácticamente se encuentran hoy regalados, quita de algunos impuestos a las ganancias, logró ponerse como, bueno, yo no voy a ajustar, por lo menos voy a tratar de que la situación se mantenga en el mismo sentido. Y lamentablemente este tipo de campañas sucias y de miedo terminaron generando un voto hacia la clase. La realidad es que también desde la parte comunicacional, desde la oposición, tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, hubo errores, se tocaron temas que no deberían tocarse, como el tema de, bueno, la educación, la salud, y eso le terminó jugando en contra. Eloy, la misma pregunta, porque finalmente lo que nos decía Natalia es muy interesante. Sergio Massa ha tenido una estrategia que puede seguir o que podría seguir explotando en estas últimas semanas. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Es el tope del peronismo, es el techo del peronismo, o más bien el peronismo está sabiendo adaptarse a esta situación electoral? Eso está por verse. Para empezar, tenemos que reconocer que el peronismo es muy bueno sobreviviendo y que se le ha dado, como decía Natalia, el control de la narrativa. Se ha permitido que instale no solamente cuáles son los temas sobre los que hay que hablar, sino que muchas veces mienta y diga cuáles son las supuestas propuestas de Javier Milei. Obviamente ha habido errores de campaña en ese sentido. Tanto a La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio no los benefició la división, tuvo una campaña muy sucia entre ellos, y esa es una razón por la cual parecería que muchos integrantes de los espacios perdedores, sobre todo Juntos por el Cambio, ya sea por alguna afinidad ideológica o porque se sienten personalmente insultados por lo sucia que fue la campaña, piensan que no van a votar a Javier Milei. Hay que ver si van a votar a Massa o, lo que yo pienso que es más probable, una gran cantidad de ellos se van a volcar al ausentismo, no van a ir a votar, o al voto en blanco. Pero hay algunos que definitivamente van a votar por Javier Milei. El propio Milei y Bullrich se han mostrado juntos, han dicho nos perdonamos mutuamente, hay que dejar atrás las agresiones, pero hay que ver si eso funcionará. Y también están los votos de Juan Schiaretti, que fue una de las grandes sorpresas de la elección, duplicó sus votos con respecto a las primarias, sino que eso a los candidatos menores no les suele pasar. Eso habla del hambre que hay de una oferta no de izquierda, una oferta moderada, o por lo menos no kirchnerista. Por más que Juan Schiaretti tradicionalmente es un peronista, muchos piensan que por eso sus votos son peronistas y irían al peronismo, y otros dicen que donde más salió votado es la provincia que él gobierna, que es Córdoba, que fue una provincia muy golpeada durante el gobierno de los Kirchner, y que en última instancia les ganaría ese antikirchnerismo y votarían a Javier Milei. Y el propio Juan Schiaretti dijo en su discurso de aceptación de la derrota: mandamos saludos al candidato más votado en nuestra provincia, que fue Javier Milei. Hay que ver cómo Milei logra negociar con esos dirigentes para eventualmente formar una gran coalición opositora, y si esos dirigentes tienen capacidad de convocar, siendo que en muchos casos no fueron capaces de convencer a sus propios votantes que lo vayan a votar a ellos. Podrán decirles que vayan a votar por otro, o que voten en blanco, o que se abstengan. Eso queda por verlo. De acuerdo, muy interesante. Para la pausa vamos a preguntarle a Pablo qué significa tener un candidato ministro de Economía y si esto le recuerda algunas técnicas, digamos, maduristas en Venezuela de manejo, digamos, de las elecciones. Nos vamos a la pausa.
Volvemos en contexto para hablar de las elecciones en Argentina y le preguntaba a Pablo qué pensaba de su experiencia como venezolano de tener un candidato que a la vez esté en el gobierno y el poder que puede tener para de alguna forma influir en estas semanas de cara a la segunda vuelta. Bueno, sin duda alguna es un manual de la izquierda latinoamericana, ¿no? Se hizo en Cuba con Fidel Castro y su hermano, y luego con el Delfín de su hermano. Se hizo en Venezuela, hoy Maduro, el presidente de Venezuela, fue siempre ministro de Relaciones Exteriores de Chávez. Y en realidad aquí sí quisiera hacer algún énfasis en base quizá a traumas pasados, ¿no? El gran problema de Venezuela cuando aún existían elecciones más o menos libres, más o menos transparentes, es que la derecha y la centroderecha, cada uno como seguía una agenda particular, no se unían nunca y nunca jugaban en un solo equipo. Eso llegó a resultados nefastos. Por ejemplo, en una elección del Congreso, de la Asamblea Nacional, que se llama así el Congreso en Venezuela, la derecha le pidió a las personas no votar, que es lo mismo que votar en blanco, no votar. Y eso hizo que esa elección fuese el Congreso con más cantidad de personas del chavismo, y eso permitió el ascenso del fin. O sea, ese fue el principio del fin. Justamente el votar en blanco, justamente el no votar. Y por eso es que yo insisto en la unidad de la derecha latinoamericana en este momento. Yo creo, José Ignacio, y mis compatriotas que están allá en Argentina, creo que no me dejarán mentir, yo creo, José Ignacio, que estamos en la elección más importante de la región en esta década. La elección de Argentina puede marcar el futuro del continente. Y por eso es necesario, urgente y mandatorio, primero, que no se llame a votar en blanco. Eso es absurdo, eso es jugar para el enemigo. Nunca ha funcionado esa estrategia. No existe ni una sola vez en la historia de la democracia que votar en blanco haya tenido algún resultado. No existe. Pero además de eso, que toda América Latina se preocupe y se encargue de apoyar con toda la fuerza que sea posible a Javier Milei. Hoy toda América Latina, toda la derecha de América Latina, lo único que debería hablar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche es cómo apoyar a Javier Milei en lo que puede ser sin duda la elección de la década y quizá la elección del siglo, porque podría marcar un cambio de rumbo, no solo para Argentina, sino para todos estos politicastros de la izquierda de América Latina que ya nos tienen cansados con inflación, con burocracia y con más gasto público. Eloy, en este sentido, ¿es posible que Bullrich endose realmente votos a la causa de Javier Milei? La palabra clave ahí es realmente. Ya lo ha hecho, en la práctica ella salió ayer a la mañana a hacer declaraciones y a la noche salió en la televisión con Milei. Algunos otros dirigentes importantes de Juntos por el Cambio, sobre todo el partido PRO, que es la pata más derecha del partido, también salieron a respaldarlo. El expresidente Macri, los dos candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli y Grindetti, y varios de los aparatos locales, las filiales regionales de ambos partidos mayoritarios de Juntos por el Cambio, han salido también a decir que ellos van a prestar sus fiscales, sus activistas para la campaña de Javier Milei. Ahora bien, institucionalmente, las cúpulas partidarias de ambos partidos, Propuesta Republicana y la Unión Cívica Radical, y la Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio, decidieron no pronunciarse, no llamar a votar por masa, pero decir que le dan libertad de acción a sus afiliados, a sus simpatizantes, y algunos de los partidos menores incluso llamaron a votar en blanco. Está por verse, de nuevo, yo soy muy escéptico sobre la capacidad de llamar a votar de gente que en un principio no pudo convencer a lo que será su propia base natural de que los voten a ellos. Pero algunos puntos definitivamente van a sumar. Hay un 5 hasta 10% que yo creo que la palabra de Bullrich, de Macri, efectivamente los mueve. El otro 10% hay que ver qué les gana. El miedo que están queriendo imponer desde el oficialismo o la situación real, que es que quien gobierna en los hechos es Sergio Massa y nos ha dejado con una inflación del 150%. Números definitivamente muy ajustados si los planteas de esa manera. Natalia, las propuestas económicas de Milei, frontales, claras, concretas y radicales desde un comienzo. ¿Va a moderarlas? ¿Las empezó a moderar?
¿Cómo ves al Milei de la segunda vuelta en términos económicos? Sí, es fundamental desde la parte discursiva centrarse en el orden macroeconómico y que el ajuste no va a recaer sobre el sector privado, porque la verdad es que venimos en una situación crítica y nadie va a votar en alguien que proponga un nuevo ajuste, que de hecho son las propuestas de fondo de Sergio Massa de seguir el mismo rumbo en el cual nos encontramos, con una devaluación en caso de asumir con el recambio de gobierno. Yo creo que, bueno, esta unión con Juntos por el Cambio, que ahora nos abrimos al diálogo, va a moderar un poco la parte económica. Quizás inclusive el mercado ha festejado bastante esta nueva alianza. Lo pudimos ver en lo que es el dólar, mercado de acciones, de bonos en los últimos días, en los cuales claramente ven que, bueno, ya en posturas extremistas no va más, que se va a moderar hacia el medio, hacia buscar puntos en común con la oposición, que va a ser fundamental en caso, bueno, de llevar adelante todas las políticas que debemos llevar para que nos aprueban en el Congreso. Lo que sí ha dicho es que la dolarización no es negociable. Ese es un punto central para tener en cuenta. Que ojo, porque Massa, junto en parte con esa alianza implícita con Juntos por el Cambio antes de las elecciones generales, logró instalar la idea de que el dólar se disparaba, no por los planes platita que él estaba inyectando, sino porque, bueno, Javier Milei llegaba y se iba a dolarizar, entonces eso subía la demanda de dólares. Ojalá que nuevamente en estos 24 días se logre abrir los ojos a la gente de que en realidad el problema del dólar, de que está subiendo el dólar, no es responsabilidad del que llegue, sino del actual ministro de Economía, que ha aplicado una política monetaria muy expansiva a lo largo del segundo semestre, que terminó agravando el problema estructural de fondo y corroyendo aún más lo que es el valor de la moneda, inclusive impactando negativamente sobre lo que son las expectativas de inflación hacia futuro, y que hoy podemos llegar a las puertas de una hiperinflación por la política que se ha llevado en las últimas semanas por fines meramente electorales. Creo que si se logra dar ese mensaje nuevamente y esa unión entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avance, va a haber muchísimas chances de revertir el resultado de las elecciones generales de octubre. Ahora, en esta línea, en la línea de la narrativa, del diálogo, si bien es cierto, Pablo, tú planteaste esta especie de unidad y de unión muy profunda que tienen que haber los sectores más de derecha con el candidato Javier Milei, también es cierto que una de las cosas que se le reprocha a este candidato es esta narrativa, digamos, de alguna forma un poco más confrontacional. Comunicacionalmente, ¿cómo debería ser el candidato Milei en estas semanas que vienen para que pueda lograr el objetivo de ser elegido presidente? Yo siempre creo que la democracia teóricamente es votar por alguien, pero en realidad cuando uno la ve el día a día es votar siempre contra alguien o contra algo. El caso de Milei es muy claro, es votar contra el kirchnerismo. Todo ese voto, quizá la mitad del voto de Milei, no lo sé, puede ser más o menos, pero quizá no sea tanto un discurso radical, sino sea realmente lo que se busca es votar contra el kirchnerismo y contra el peronismo. Hay una estadística que es fantástica, es una de las elecciones, si acaso la elección más baja del peronismo en la historia. Es decir, Javier Milei ya hizo historia, ya cambió, ya demostró que el peronismo no es la única solución ni para Argentina ni para el mundo latinoamericano, porque en realidad, la verdad sea dicha, el peronismo se ha imitado con otros nombres en el resto del continente. A mí lo que me preocupa, y yo quisiera saber la opinión de las personas que están allá, de nuestros queridos compatriotas argentinos, porque a mí algo que me preocupa mucho, y es el patrón que ha mostrado a la izquierda. Repito, la izquierda tiene un manual, siempre es un candidato del oficialismo, siempre hay prebendas, siempre hay elecciones tramposas, elecciones opacas, sitios donde ocurren cosas muy raras. Y luego, lo siguiente que ha demostrado la izquierda es que cuando sabe que va a perder, trata de liquidar al candidato de derecha. Lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con el fiscal que estaba investigando el kirchnerismo en Argentina, lo vimos recientemente de forma muy trágica en Ecuador, donde fue cubierto por los teléfonos y las cámaras del mundo, y me preocupa que la seguridad física de Javier Milei
Porque claramente si Bullrich se acaba de asociar con Milei, hoy Milei tiene virtualmente más del 50% de los votos, siempre y cuando su discurso sea anti-kirchnerista, y eso lo que me preocuparía es qué pasa si hoy hubiese un atentado contra Javier Milei. ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar la seguridad física de Javier Milei? Vamos a trasladar la pregunta y para cerrar también este bloque, Eloy Nati, sus últimos comentarios. Eloy, seguridad electoral, rápidamente. ¿Existe seguridad electoral en Argentina? ¿Existe seguridad para la oposición en las siguientes semanas, pase lo que pase? Yo quisiera pensar que sí. Pienso sobre todo que es importante esto de que, por un lado, Milei haya dejado claro más de en una ocasión que él no es un candidato antidemocracia, está intentando desactivar ese radicalismo que hay en contra suyo, y creo que dentro del todo al gobierno, como decía Pablo, más allá de que ganó, sus números son mínimos históricos del peronismo. No tiene esa legitimidad que tenía antes para movilizar a la sociedad contra Milei. De hecho, creo que la gran ventaja de ellos es que no se hable de ellos, y una acción que llame tanto la atención como intentar algún atentado o algo por el estilo, no los beneficiaría. Y es muy importante que la oposición, pese a todo, sigan manteniendo, por lo menos algunos dirigentes, esta actitud de nosotros vamos a resguardar que las elecciones se sigan realizando con normalidad y civilidad. Siendo que tantos actores, sobre todo el sindicalismo, que antes apoyaban a Javier Milei porque era el favorito a ganar, le han sacado el apoyo, es importante que otros sectores del empresariado, de la dirigencia política, le estén reconstruyendo ese anillo de seguridad que tenía. Nati, tus últimos comentarios justamente en esta línea. Seguridad electoral, seguridad para la oposición. ¿Estamos hablando de elecciones limpias en Argentina el 19 de noviembre? Bueno, no podemos descartar absolutamente nada porque de hecho hubo momentos violentos desde la izquierda hacia referentes de la Libertad Avanza. Javier Milei hace tiempo que está con seguridad personal, a veces va a con chaleco antibala a las presentaciones o cuando va a recorrer las calles. No hay que descartar porque la izquierda en sí es violenta y en caso de que nos acerquemos en las elecciones y los números estén ajustados, bueno, puede pasar cualquier cosa. Es cierto que en la realidad no les conviene que se ponga como mártir justo a un referente de la derecha, pero yo creo que las visiones más de izquierda que inclusive tienen miedo de perder los privilegios que tienen o que el país cambie de rumbo hacia unas figuras más en promercado, que si nos va bien no solamente ganamos unas elecciones, sino las elecciones en venidera, puede que, bueno, intenten algo contra el presidente, pero yo creo que el candidato a presidente, pero yo creo que hoy la seguridad está y esperemos que siga así, que desde la oposición, bueno, traten también de cuidarlo en ese sentido. Muchísimas gracias, Nati, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Eloy, también por acompañarnos. Gracias, como siempre. Despedimos a Eloy y a Nati desde Argentina. Vamos a una pausa y volvemos para hablar de las elecciones en Venezuela. ¿Cómo están? Regresamos para poner en contexto las elecciones primarias abiertas en Venezuela. Estas se llevaron a cabo el pasado domingo 22 de octubre. Y el día jueves fue proclamada como ganadora de estas primarias la candidata o posible candidata María Corina Machado, mujer líder de la oposición en Venezuela, que se calcula sacó el 93% de los votos de un total de 2.4 millones de personas, de venezolanos que fueron a votar ese día. Esto definitivamente ha traído toda una serie de repercusiones en la región, pero también en Venezuela. La dictadura de Maduro, la fiscalía y ciertos líderes han afirmado que no ha sido esa la cantidad de votantes, que han habido irregularidades en el proceso
van a abrir procesos, digamos, y denuncias y cosas contra las personas que organizaron estas primarias, lo cual más bien podría hablar de cierto nerviosismo. Sin embargo, la situación de María Corina Machado es que ella no puede postular a ningún cargo público hasta el 2030, con lo cual estaría impedida realmente de postular a unas eventuales elecciones en Venezuela que se deberían realizar el próximo año, recién hacia fines del año. Para hablar de esto, además de contar con Pablo Sánchez de nuestros estudios en Magdalena, contamos con César Báez, también un analista internacional con nosotros. César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué significan primero estas primarias en Venezuela electoralmente? ¿Cómo funciona el sistema en Venezuela en este momento? En las primarias de la oposición son un proceso inédito, por lo menos en el recuento de los últimos 10 años, dentro de la lucha que los venezolanos han tenido por empezar una transición hacia la democracia. La última vez que la oposición organizó unas primarias para elegir un candidato presidencial fue en el año 2012, cuando Enrique Capriles Radonsky se alzó como ganador, llegando a la cifra de 1.9 millones de votos y una participación un poco mayor de las primarias actuales. Pero Venezuela en 2012 era completamente distinta. La crisis migratoria, a pesar de que ya estaba dando sus primeros pasos, no había expulsado a 8 millones de personas de su país. La realidad es que hoy, de esas 8 millones de personas, se calcula que aproximadamente 4 millones votan y están en el exterior, sin manera de ejercer su derecho, puesto que el Estado no se ha mostrado interesado en actualizar el registro electoral para que estén fuera del país. Entonces, el hecho de que estas primarias se hayan podido dar sin la asistencia de ningún órgano del Estado, completamente financiadas, organizadas, toda la logística puesta por los mismos ciudadanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, demuestra que hay un interés y hay una expectativa de cambio en los venezolanos, que creen nuevamente que un cambio es posible y por eso depositaron su confianza de una manera bastante contundente en María Corina Machado, llegando a una cifra aproximada de 2.2 millones de votos. Repito, para ponerlo en contexto, la última vez que estas elecciones primarias se dieron en la oposición, el ganador fue Enrique Capriles en el 2012, sacando 1.9 millones de votos, por lo que el hecho de que María Corina haya superado esa cantidad con todos los obstáculos y barreras y además el contexto que se vuelve cada vez más complejo en Venezuela es todo un éxito y a partir de ahora quedan otros retos, pero sin duda alguna que por una parte la oposición ha demostrado su interés en conformar una gran coalición para enfrentar a Maduro en 2024 y los venezolanos han demostrado que hay expectativa de cambios para poder lograr una transición. Pablo, descríbenos por favor quién es María Corina Machado y cómo funciona, cómo se encuentra en este momento la oposición venezolana. Pero hay mucha gente que quiere saber quién es María Corina, porque su nombre ahora definitivamente va a ser mucho más importante en el escenario político internacional. Bueno, primero María Corina Machado es lo máximo. Es la heroína de la libertad. Es realmente un orgullo para todos los venezolanos que una mujer tan íntegra, tan hermosa, tan inteligente y siempre tan firme y honesta sea hoy la candidata de sueño que hoy toda Venezuela se merece. Yo creo honestamente que lo más importante hoy para María Corina Machado es pedir el apoyo del gobierno norteamericano para que ella pueda ejercer sus derechos políticos y sus derechos electorales. Me explico. Y creo que esto es muy importante, porque en realidad de nada sirven las elecciones en Venezuela, porque en Venezuela todos sabemos no hay una democracia. En Venezuela el Consejo Nacional Electoral está gobernado desde hace muchos años por el chavismo, por el oficialismo, por el madurismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer María Corina? ¿Qué es lo que puede hacer? Primero, llamar a votar a todos los venezolanos del extranjero. Son 8 millones, nos lo decía César. 8 millones de votos. No me vas a decir que nadie que está en el extranjero está a favor de Maduro. Absolutamente ningún venezolano que está afuera votaría jamás en contra de María Corina Machado. Entonces, primero hay que encargarse de que por lo menos la mitad de esos 8 millones de votos voten, realmente voten y lleguen esos 4 millones de votos a la elección. Y lo segundo es que María Corina pida en un video lo que tuvo que haber hecho Guaidó, pero no lo hizo, lo que tuvo que haber hecho Capriles, pero no lo hizo, lo que tuvo que haber hecho Leopoldo López, pero no lo hizo. María Corina sí lo puede hacer. Pedirle en un video, en una llamada, en una aparición pública al gobierno de Estados Unidos que por favor la proteja y que garantice una elección real y transparente en Venezuela. Obligar a Estados Unidos
a que por primera vez en los últimos 20, 30 años en América Latina se preocupe no solo por los problemas de sus vecinos de Europa, sino de sus vecinos más cercanos, que son Venezuela y el resto de América Latina. Para Estados Unidos, y con esto voy terminando, José Ignacio, Venezuela es vital, no solo por el petróleo, que en tiempos de guerra adquiere más importancia, sino además porque la distancia de Caracas a Miami es de apenas 4 horas. Está muy cerca Venezuela de Estados Unidos, pero muy cerca. Es el país más cercano de Sudamérica para Estados Unidos. Entonces, digamos que ya es hora de cambiar la política, de ignorar las necesidades del pueblo venezolano, más si ahora hay una crisis migratoria en Estados Unidos por los venezolanos, y es la oportunidad de oro para que María Corina cambie la historia y libere Venezuela. Ella es la verdadera libertadora de este siglo, y yo no puedo dejar de dormir contento todos los días y agradecer que existan mujeres como María Corina Machado en mi país. César, en línea de los comentarios de Pablo con respecto a los votantes en el extranjero, pregunta doble. ¿El contexto en el cual están cada uno de los países a los cuales han migrado les permitiría votar? ¿Cómo funciona la legislación electoral en Venezuela a partir de ahora, digamos, dadas estas primarias que han sido cuestionadas? ¿Qué se viene en adelante, tanto en este proceso electoral como la posibilidad de que voten afuera los venezolanos que están en otros países? Eso es un gran reto logístico, y creo que, o me atrevería a especular a decir que es un reto inédito también, por lo menos en la historia de nuestra región. Creo que no hemos vivido una crisis migratoria de la magnitud que la venezolana. En caso de la legislación para ejercer el sufragio en el extranjero, pues Venezuela tiene una legislación obsoleta que se proclamó en un momento donde ni se imaginaban que 8 millones de personas estarían viviendo fuera del país. Por tanto, el mayor obstáculo es que la mayoría de migrantes venezolanos, como lo han catalogado las organizaciones internacionales, son refugiados. Son personas que huyen de una catástrofe humanitaria. Por tanto, entran a países sin los documentos pertinentes, sin los trámites correspondientes, y mantienen un estatus al margen de la ley debido a que están huyendo de una necesidad apremiante. Ese es el primer obstáculo, puesto que la legislación venezolana obliga a que la persona que reside en el extranjero tenga un estatus legal para poder ejercer el derecho de sufragio. La realidad es que la mayoría de venezolanos no tienen estatus legal, pero primero, huyen de una catástrofe, y en segundo lugar, no todos los países han tenido programas, han tenido aperturas para regularizar a los migrantes, dar residencias, dar estatus legal allí. Entonces, el reto es doble. En primer lugar, es un problema de legislación y también un reto logístico, puesto que usualmente cuando se vota en el extranjero se hace en una embajada, en un consulado, en una sede diplomática. No es común, por ejemplo, votar en el extranjero en una escuela, como se puede hacer dentro del país. Por tanto, Venezuela, como lo sabemos, desde el año 2018 se produce una vacante absoluta de la presidencia, puesto que Nicolás Maduro fue electo en unas elecciones viciadas, y a partir de ese momento más de 50 países del mundo empiezan a reconocer a Juan Guaidó como presidente. Esto implica que en esos países donde realmente viven la mayoría de los venezolanos que han huido de Venezuela, tampoco hay una representación diplomática en este momento. Tal es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es el doble reto de acomodar la legislación y que realmente existe una voluntad de que participen. En segundo lugar, poder dar la capacidad logística para que las personas puedan ejercer su derecho al sufragio sin necesidad de viajar horas o incluso días a una embajada o un consulado. Pablo, dicen los analistas y quienes han visto de cerca las elecciones primarias, que ha habido un voto chavista y que incluso existen ya ciertas divisiones en el interior del chavismo, maurismo, vamos a llamarlo así. ¿Cómo puede impactar este resultado en el seno del oficialismo dictatorial, digamos, Nicolás Maduro? Yo creo que el principal problema de la oposición venezolana no son las divisiones internas dentro del partido liderado hoy por Maduro y por otra parte Diosdado Cabello, que son en verdad las dos facciones que hay dentro del chavismo, sino en realidad es la falta de transparencia. Todos los venezolanos sabemos que el Consejo Nacional Electoral, si gana María Corina, no lo va a reconocer o va a empezar diciendo que no puede ser candidata porque está inhabilitada políticamente. Yo creo e insisto que por eso es que es necesario el apoyo internacional. María Corina no puede sola y los venezolanos del extranjero pueden ser protagonistas de la recuperación de la libertad en Venezuela. Sobre lo que comentaba César, hay varias soluciones. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos podría poner como condición para continuar con el levantamiento de las sanciones económicas que se han levantado hace menos de un mes,
que se pueda votar por correo. Y Biden lo sabe muy bien, porque Biden ganó por correo. Las votaciones entre Trump y Biden al principio fueron por correo y eso permitió que Biden tuviese una gran ventaja frente a Donald Trump gracias al correo. Entonces, quizás sea hora de empezar a pedir ese tipo de cosas a nivel internacional. El error de la oposición venezolana históricamente ha sido, y lo digo haciéndome a culpa, porque yo también he sido parte de esa posición y me gusta pensar que sigo siendo parte, ha sido no buscar el apoyo de nuestros hermanos ideológicos cuando ha sido necesario. El único que puede garantizar unas elecciones democráticas en Venezuela no es Venezuela, por favor. No es Maduro, no es Petro, no es Dina Boluarte tampoco. La única garantía que tiene hoy la democracia venezolana se llama Gobierno de los Estados Unidos. Y por eso hago un llamado a María Corina Machado, como a todo el partido de 20 Venezuela, del cual yo fui parte, para que por favor empecemos a pedirle a Estados Unidos su apoyo incondicional para que estas elecciones, por primera vez en los últimos 15 años, sean realmente transparentes, sinceras y todos los venezolanos del mundo puedan votar. Venezuela, José Ignacio, es un país muy pequeño en población. Nunca se sacaban 10 millones de votos en una elección completa. El sueño de Chávez era ese, sacar 10 millones en una elección para demostrar su mayoría abrumadora. Imagínate la cantidad de votos que hoy ya tiene María Corina sin elección. Ya tiene 2 millones de votos que obtuvo en unas primarias organizadas de forma privada y 8 millones de votos en el extranjero. ¿Cómo se puede decir entonces que Maduro es acaso alguien legítimo? Hay que buscar el apoyo y garantizar que este apoyo político que existe desde hace muchos años a favor de María Corina Machado se haga efectivo y liberemos todos los venezolanos encabezados por la mujer heroica que es María Corina, encabecemos la libertad y la recuperación de nuestra patria. Para el bloque que viene vamos a preguntarle a César justamente por los acuerdos y los últimos eventos de las relaciones internacionales entre Venezuela y Estados Unidos, específicamente en ese gobierno de Joe Biden. Volvemos en breve. Volvemos en contexto para hablar de las elecciones primarias en Venezuela y sus resultados, las implicancias que tiene en la región y en el mismo país hermano de Venezuela. César, Joe Biden ha tenido una política específica con Venezuela, muy distinta a la de otros presidentes. Cuéntanos un poco cuál es el contexto de las relaciones actuales entre Venezuela y Estados Unidos. Y desde la administración de Joe Biden se ha intentado un poco relajar el enfoque de máxima presión que había sido la característica fundamental de la pasada administración con Donald Trump al frente, que fue muy enfática en sanciones, en establecer un cerco diplomático y en tratar de aislar a la tiranía de Nicolás Maduro de la comunidad internacional, limitando su capacidad de financiamiento, su capacidad de negociar con otros países y sobre todo intentando limitar la influencia que otros regímenes como el de Rusia, el de Irán y el de China estaban teniendo sobre Venezuela. Como tal lo decía Pablo hace un momento, eso tiene severas implicaciones geopolíticas y estratégicas para Estados Unidos. Sin embargo, la administración de Joe Biden ha tomado otro rumbo completamente distinto. Busca más acercarse, tender puentes, abrir opciones y alternativas que permitan la realización de procesos democráticos como las elecciones presidenciales de 2024 y que de alguna manera esto sea el enfoque para llegar a una transición hacia la democracia en el país, que es algo que con claridad le interesa a la administración, que está lidiando con un número cada vez mayor de inmigrantes entrando por la frontera azul de Estados Unidos. De hecho, el mes pasado, los venezolanos se convirtieron en la primera nacionalidad en términos de números de ingresos irregulares a través de la frontera. Cuestión que es muy extraña para un país que usualmente son los países de Centroamérica como México, Nicaragua, quienes lideran estos rankings, pero debido a la profunda crisis que viven los venezolanos en el país, esto se ha aumentado. Y Joe Biden lo que está intentando de alguna manera es tender puentes, dar alternativas a Maduro, cediendo por la parte de las sanciones que están impuestas sobre el Estado venezolano a cambio de condiciones electorales, liberación de presos políticos y básicamente intentar construir unas elecciones medianamente competitivas para el año 2024, confiando en que la oposición es capaz de catalizar
la participación ciudadana en este proceso. Ahora, hablando de estas medidas más laxas, más relajadas frente a Venezuela, algunos analistas también plantean, Pablo, que esto podría ser utilizado por Maduro, es decir, que esta Venezuela ya no es la Venezuela tan cerrada, proteccionista, sino que Maduro estaría liberando algunos elementos de la economía y que por eso más bien recibe el apoyo de Estados Unidos. ¿Puede usar Nicolás Maduro este tratamiento norteamericano a su favor en el siguiente año que se viene en las elecciones? No, mira, yo sinceramente creo que es un tema ideológico, ¿no? A ver, lo que pasa es que la derecha históricamente ha estado a favor de los bloqueos económicos, pero yo creo que eso es ingenuo. Un bloqueo económico nunca ha ayudado a derrocar un gobierno. Mira, José Ignacio, Rusia, ¿funcionó? No funcionó. No cayó Putin, ya tiene Ucrania anexada. Cuba, Fidel Castro, ¿funcionó? ¿O más bien le dio un discurso a Fidel Castro para victimizarse? Venezuela, bloqueo económico, ya lleva varios años, ¿funcionó? En el bloqueo económico quienes pagan no son los gobiernos, eso es ingenuo, eso es no saber historia. Quien paga en un bloqueo económico son los pobres, porque se ven privados de bienes que ya antes tenían y ahora no tienen. Entonces yo en lo personal nunca he creído en los bloqueos económicos y no creo que sea malo quitar el bloqueo económico. Creo más bien que es un asunto empresarial. Y aquí creo que hay que ponerse con una calculadora y hacer sumas y restas. ¿Qué quiere hoy Biden de Venezuela? Y se ha dicho públicamente, no estoy especulando, no estoy siendo conspiranoico, no estoy diciendo nada que no esté en las actas oficiales del gobierno de Estados Unidos. Se le ha levantado el bloqueo económico a cambio de que se pueda volver a empezar a producir petróleo en Venezuela. Hoy Venezuela produce menos de 500.000 barriles de petróleo diarios, cuando antes, hace menos de 10 años, producía más de 4 millones de barriles de petróleo diarios. Estados Unidos era el principal comprador del petróleo venezolano. Quiere volver a tener 4 millones de barriles de petróleo al día a un precio como era el buen precio del petróleo venezolano. Entonces, lo que está haciendo Biden y lo que pareciera ser la agenda de Estados Unidos es tratar de encontrar un petróleo a buen precio y tener una nueva alianza geopolítica con Venezuela, que es, insisto, el país por su geografía más cercano a Estados Unidos desde Sudamérica. Lo que tiene que hacer María Corina es que se dé cuenta el gobierno de Estados Unidos que con ella van a estar mejor que con Maduro, sea cual sea la oferta que le haga Maduro. Ningún gobierno de Estados Unidos, ni Biden, ni Trump, ni el siguiente, confía en Venezuela. Venezuela se ha caracterizado, el gobierno de Chávez y de Maduro, se caracteriza siempre por decir mentiras, por no cumplir su palabra. Lo que tiene que hacer María Corina es decirle a Biden o a la Casa Blanca que si la apoyan, la protegen y le garantizan que ella pueda ganar, en ese momento se libera el petróleo para Estados Unidos y se podría, por ejemplo, levantar un arancel para que el petróleo sea todavía más barato y competitivo, o se celebre, y esto es algo que no se ha dicho y se tiene que decir, un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Venezuela. Ahí todo el mundo gana. ¿Por qué nadie habla de esto? Es mi gran pregunta como opositor venezolano. Es un tema de negocio. Estados Unidos quiere petróleo, petróleo barato. Tenemos que vender como oposición que con la oposición el petróleo va a ser más barato que con Maduro. El día que Estados Unidos se dé cuenta de esa garantía, ese día Estados Unidos, sea el gobierno que sea, no importa acá, es un tema económico, es un tema de plata, sea el gobierno que sea, va a apoyar a María Corina Machado y darnos las garantías suficientes. Sin Estados Unidos, José Ignacio, sin Estados Unidos, César, me parece a mí, es imposible que gane María Corina Machado en el país más tomado por la izquierda en los últimos 100 años del mundo. César y Pablo, César primero, pregunta para cerrar el tema un poco, poniéndonos en el ideal de que el proceso electoral permita que María Corina Machado pueda postular y ser candidata. ¿Qué significaría que por primera vez se realicen, qué significaría y qué necesitamos en la región para que por primera vez en Venezuela se realicen elecciones justas en el 2024? ¿Qué impacto tendría tener unas realmente elecciones democráticas en Venezuela? César, contigo.
Bien, yo creo que hay que afinar un poco las expectativas y no me atrevería a decir que en 2024 sean posibles unas elecciones democráticas, unas elecciones libres en Venezuela. Tal como lo ha dicho Pablo, mientras Nicolás Maduro encabeza una tiranía que no tiene problemas en cancelar, en perseguir, en censurar, es muy difícil que se realice realmente un ambiente democrático por unas elecciones. Por eso la expectativa de la oposición y la expectativa de los venezolanos es llegar a unas elecciones medianamente competitivas, donde desde Politics, por ejemplo, hemos impulsado el análisis de la ruta hacia la victoria, que implica 3 pasos. El primero es despertar la expectativa de cambio, que ya lo logró la oposición venezolana con la primaria. El segundo es una movilización masiva de participación y defensa del voto en las elecciones de 2024. Esto implica no solamente tener este impulso inicial, sino que la gente efectivamente en el segundo semestre de 2024, cuando se produzcan las elecciones, participe y defienda su voto en las condiciones que sea, que probablemente no sean las ideales, pero serán medianamente competitivos. Eso es lo que le apunta la oposición. Y en tercer lugar, tiene que producirse un quiebre dentro del chavismo, porque como coalición que controla, monopoliza y centraliza el poder, es muy difícil que se produzca una transición si no hay sectores dentro del propio chavismo que están abiertos, dispuestos o de alguna manera negocian la transición hacia la democracia. Quizá luego de esto, luego de un régimen de transición sea posible, luego de la liberación de presos políticos, de la actualización del registro electoral, de la depuración de las instituciones políticas, sea posible pensar unas elecciones democráticas. Pero por ahora lo que los venezolanos queremos son un escenario medianamente competitivo donde estamos seguros podemos desplazar a Nicolás Maduro del poder. Pablo, rápidamente, ¿qué significarían unas elecciones justas o por lo menos más competitivas, como dice César, en Venezuela el próximo año? Que se diga oficialmente por parte del gobierno de Estados Unidos que si no es una elección transparente, con las garantías que coloque Estados Unidos, va a haber un golpe de Estado y será derrocado militarmente el gobierno de Nicolás Maduro por parte del gobierno norteamericano. Es la única forma de que se logre garantizar una elección democrática. Todo lo demás ya se ha intentado y no ha funcionado. Los dictadores no caen con cacerolazos, con sonar la olla ahí. Los dictadores no caen con marchas pacíficas. Lamentablemente no caen así. La única forma que caigan los dictadores es con una revolución armada, y eso no va a ocurrir en Venezuela porque los venezolanos somos unos pacifistas, no nos gusta la violencia a los venezolanos. O segundo, que el dictador se dé cuenta que hay otros países más grandes y más poderosos que ellos que están pendientes de la elección. Por eso considero que la única forma, José Ignacio, de garantizar una elección en Venezuela es que el gobierno de Estados Unidos le ponga la cartilla sobre la mesa a Nicolás Maduro y que si se porta mal y hacen lo que han hecho los últimos 15 años, ellos mismos se encargan de derrocar el gobierno. Muchas gracias, Pablo, por tu participación. Gracias a ti, José Ignacio, y qué gusto ver a César y atrás a Luke Mises y a Ronald Reagan arriba. Muchas gracias, César, desde Venezuela, por estar con nosotros. Gracias, José Ignacio. Siempre es un placer poder conversar. Muchas gracias. Volvemos con el último bloque de En Contexto. Gracias por acompañarnos. En Argentina, el 19 de noviembre, se realizará la segunda vuelta electoral. Javier Milei enfrenta un panorama sumamente complicado, porque el ministro de Economía, quien maneja los recursos y los fondos del Estado argentino, es el candidato que lo enfrenta. Patricia Bullrich ha decidido dar su apoyo a Javier Milei. ¿Será posible el real endose de los votos de esta centro-derecha a la propuesta más frontal, liberal y radical de Milei? En Venezuela, sin embargo, han pasado las elecciones primarias y María Corina Machado, una lideresa de opinión muy importante, ha salido a la palestra. Ella no puede postular en este momento legalmente. Las elecciones y el sistema electoral venezolano han estado dominados por la dictadura de Maduro durante los últimos años. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Las elecciones justas y democráticas en Venezuela en el 2024 serán posibles? Se abren una serie de posibilidades y estaremos pendientes de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una siguiente edición de En Contexto.